Bueno, es difícil poner fechas en esto, ¿no? Porque fue algo que se fue dando progresivamente en la historia. Originariamente, la gran diferencia con respecto a hoy en día es que el dinero fue, o la función del dinero, que es lo más importante, las funciones del dinero, fueron encarnadas inicialmente por mercancías, es decir, por cosas que tenían valor propio. Con lo cual, el tema de los valores era una cuestión de valores relativos, es decir, de la comparación del valor intrínseco de una cosa con el valor intrínseco de otra. Es decir, por ejemplo, en el caso de los metales preciosos, que fueron los que se fueron instalando como dinero o como funciones de dinero, porque reunían una serie de características físicas y sociales que los hacían muy útiles para eso. Las anteriores, supongamos, por ejemplo, la sal, que se usó también como dinero para referir los valores de la demás mercancía, evidentemente tenía problemas de transporte, de conservación, de una serie de cosas. Los metales preciosos resolvieron ese tema, ¿sí? Aunque, por supuesto, quedaba el problema de la calidad de los metales, ¿no? O sea que después por eso apareció la acuñación del metal precioso, la acuñación por parte generalmente de los nobles, de los príncipes y demás, que son los que garantizaban que el metal precioso ese tuviera una composición y una calidad mínima, ¿no? Asegurada. Pero bueno, lo importante de este periodo, que es el periodo originario del dinero, insisto que era mercancías que tenían valor propio, valor intrínseco. Es decir, valían algo porque, primero porque eran escasas y segundo porque había que producirlas y por lo tanto había que emplear trabajo en hacerlas. Y lo que daba valor a las mercancías y a las cosas era y sigue siendo eso, ¿no? La cantidad de trabajo que necesitamos para producirlas. Ahora bien, esta, digamos, fue la primera etapa que duró bastante, duró algunas centurias, ¿no? Lo que sucedió es que también los metales preciosos tenían una dificultad. Tenían una dificultad del transporte en determinadas cantidades, por dos motivos, digamos. Primero, por el volumen y el peso, y segundo, por los salteadores, los que robaban en los caminos, que obviamente estaban esperando que pasara la galera con el oro para asaltarla. Por eso surgieron algunas personas con cierto prestigio que lo que hacían era recibir el dinero, el metal precioso, en depósito en un lugar y entregar a cambio de eso certificados de ese depósito. Es decir, que decían, bueno, certifico que fulano de tal depositó tantas monedas de oro o tantos lingotes de oro o lo que fuera. Eso, ¿qué originó? Que muchas transacciones empezaron a hacerse con los certificados y no con el oro contante y sonante. ¿Ok? O sea, el certificado empezó a reemplazar la circulación del oro. Y el oro quedaba depositado en estas instituciones que es muy fácil darse cuenta que fueron los primeros bancos. Claro. ¿Mm? Es decir, porque ahí se depositaba el metal precioso. Pero ¿de qué se dieron cuenta al no mucho tiempo estos señores que recibían los depósitos, que eran los banqueros originarios? Se dieron cuenta que como circulaban los certificados, la gente no iba a retirar el oro todo el tiempo. No es que pagaban con un certificado y el que cobraba y retiraba el oro. No lo retiraba. Cambiaba y hacía circular ese certificado nuevo. Hacia todo, por supuesto, dependía de la confianza, por supuesto, y del prestigio del banquero, del que recibía el metal precioso. Ahora, siendo así, siendo que circulaban certificados, los banqueros se dieron cuenta que podían emitir certificados que no representaran verdaderamente oro, sino que sabiendo que del oro se retiraba como mucho, por decir cualquier porcentaje, el 30, el 40% de lo que depositaban, el resto lo podían prestar con certificados que no tuvieran oro de respaldo y por lo tanto circulaban los certificados. Este es el origen del dinero fiduciario. ¿Por qué fiduciario? Porque fiducia quiere decir confianza. Entonces, porque se basaba en la confianza de que ese banquero iba a entregar el oro si uno lo iba a retirar.
¿Qué es lo que pasaba si empezaba a haber dudas sobre ese banquero, si se le iba la mano con la cantidad de certificados que emitía? Bueno, pasaba que entonces iban masivamente a retirar el oro y se producía lo que se conocía como bancarrota. Es decir, el banco se quedaba sin oro. Y por lo tanto, estafaba a toda la gente que había tenido certificados y no podía retirarlo. Pero por ese motivo, ya no pasó a ser importante el tema de quién acuñaba el metal precioso, sino de quién garantizaba que los bancos no se pasaran emitiendo certificados. Por eso surge lo que hoy ya conocemos como Banco Central. Es decir, los países empezaron a preocuparse por tener, primero, la emisión, el monopolio de la emisión de los certificados. Y segundo, para controlar que los bancos no se pasaran con el tema de la emisión de certificados sin respaldo. De ahí surge entonces, digamos, la versión mucho más moderna del dinero, que si bien sigue siendo fiduciario, porque no todo el oro, no todos los certificados tienen un respaldo de oro, en realidad por lo menos hay un control centralizado y unas normas mínimas a cumplir para que no dependa de la voluntad ni de la viveza de los bancos cuánta emisión fiduciaria hay, sino que estuviera concentrado y monopolizado por la autoridad monetaria estatal. Esto, por supuesto, cuando se crearon los estados nacionales, ¿no? O sea, ya pasamos la edad media con esto. Ya estamos en la edad moderna. Bien, ahora, hasta ahí seguimos con el sistema monetario con cierto todavía respaldo en metales preciosos. Es decir, por más que haya una autoridad monetaria central, centralizada, estatal, que controla, etcétera, etcétera, lo mismo seguíamos con el sistema de la emisión de certificados respaldados por oro. O sea, el dinero convertible. Esto fue así hasta el año 1971. ¿Por qué? Porque en el año 1971, el último país que tenía moneda convertible en oro, porque ya la libra esterlina había dejado de ser convertible después de la Segunda Guerra Mundial, era Estados Unidos. Y Estados Unidos se la había pasado, como sigue actualmente, teniendo déficit comercial externo y una gran emisión de dólares para financiar ese déficit. Y empapelar, por supuesto, al mundo con su moneda, que era aceptada entusiastamente por los demás países que necesitaban tener dinero para mover su comercio exterior. Hasta que un día un presidente de Francia, Charles de Gaulle, amenazó a Nixon con pedirle el respaldo de los dólares que tenía depositados en su banco. Y entonces Richard Nixon, ¿qué dijo? Bueno, desde hoy no es más convertible el dólar. A partir de ahora, el dólar es inconvertible. No hay más respaldo en oro ni en ningún metal precioso. ¿Y saben qué pasó a partir de eso? Nada. Nada. El mundo se siguió llenando de dólares gozosamente y todo siguió circulando, y entonces ahora tenemos dinero que no tiene respaldo en ninguna mercancía con valor intrínseco. Es decir, que hoy podríamos decir, de una manera un poco provocativa, que el dinero ya no vale nada. Es nada más que un acto de fe y de confianza en quien lo emite.